Hola, buenos días, buenas tardes, o el horario que sea en el lugar donde lo están escuchando. Yo soy Nacho Manquiola, hola Manu, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Desastres Deconstruidos Podcast. Y hoy con un capítulo muy especial, ¿no, Manu? Hola, buenas tardes, buenos días. Sí, sí, sí. Hoy tenemos un capítulo en el que le queremos charlar sobre la investigación que se hace sobre los riesgos de desastres en América Latina y la importancia que tienen los enfoques descolonizadores o los enfoques que se propone desde este continente. Y para Así eso, es. bueno, contamos con la presencia de dos personas que se encuentran en distintos lugares del mundo. Hoy estamos repartidos por el planeta. Ahí va, sí, tenemos una persona en Alemania, otra persona en Brasil, nosotros estamos en Argentina, Chris está en Costa Rica, así que es un programa viajero. Y voy a introducir al primero de los entrevistados, a Vicente Sandoval, ¿sí? Que es investigador asociado a la Unidad de Estudios Sociales sobre Desastres. Voy a decir una palabrita en alemán a ver si me sale, que es Katastrophenforschungsstelle, seguramente lo dije mal, de la Universidad Libre de Berlín, de Alemania. Es doctor en Planificación del Desarrollo del University College of London, de Reino Unido. Máster en Gestión Urbana del TU de Berlín, Alemania, y licenciado en Diseño de la Universidad Católica de Temuco, Chile. Su experiencia es principalmente como investigador de los procesos de desarrollo urbano y desarrollo cooperación internacional con foco en la gobernanza urbana del riesgo de desastre e informalidad urbana y riesgos en Latinoamérica y el Caribe. Además, trabajó en proyectos de investigación en África y Asia Central, en programas de mejoras urbanas y gestión integrada de riesgo de desastre. En el ámbito privado se desempeñó como investigador y consultor internacional para proyectos con la Comisión Europea, la GIS-USAID. Desde el 2016 colabora como editor principal de la revista de estudios latinoamericanos sobre reducción del riesgo de desastres, REDER. La verdad que está buenísimo porque es una de las revistas de América Latina muy, muy importante que tenemos. Hola, Vicente. Hola Manu, hola Nacho, muchas gracias ¿Cómo por la va? invitación. Gracias a vos. Sí. Y bueno, y tenemos también a Víctor Marchesini. Víctor es sociólogo en el Centro Brasilero del Monitoreo y Alerta Temprana de Desastres, de MADEM. Es profesor en el programa de doctorado en Ciencia del Sistema Terrestre del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, de Investigaciones del Espacio, y también es profesor en el programa de posgrado en desastres en la ICT, UNES y CEMADEM. Y actualmente es coordinador del proyecto COPE, ya nos contarás, Víctor, qué es el proyecto, financiado por la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo. Un gusto tenerlos a ambos aquí. Hola Manuela, hola Juan, hola Vicente. Gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ambos. Y yo voy a empezar con la primera pregunta. Inicialmente digamos, va para Víctor, pero como les comentamos off, cualquiera que quiera contestar o ampliar está invitado. La pregunta es si podríamos hablar de una investigación sobre los riesgos y los desastres colonizada. ¿Está bien dicho? Sí, creo que mucho de la ciencia de los desastres es una ciencia que aún es colonizada. Por ejemplo, nuestra comprensión de las fases del desastre, sí, es un tipo de comprensión que adoptamos en la ciencia de los desastres, pero muchas veces no tenemos en la realidad estas fases secuenciales, sí. Y creo que esto organiza nuestro pensamiento y muchas veces no estamos escuchando formas de comprender los desastres de otros pueblos o otras maneras de pensar, ¿sí? Creo que este es uno de los primeros ejemplos de nuestra colonización de la ciencia de los desastres. Bien. Y me preguntaba, ¿no? Esto de las fases, tú dices que es más como, como que es una manera de colonizar en el sentido que es una manera más
cíclica, repetitiva, que otros pueblos, que otras culturas tienen otra manera de interpretar sus territorios y su realidad. ¿Podría ser más positivista, perdón que me meta, más racionalista, muy, muy occidental, muy europeo? Sí, y una de las cosas es que en esta idea de las fases secuenciales se tiene siempre el pensamiento positivista de retorno a normalidad, ¿sí? Mm. Entonces, esta expresión normalidad está presente en muchas políticas de protección y defensa civil y también en muchas ciencias que tienen el enfoque en las amenazas puntuales, que Ujú. comprenden muchas veces los desastres como eventos puntuales, como un día de los desastres. Sí. Y muchas veces el desastre tiene una continuidad para las personas que vivencian, que sufren. Creo que un ejemplo es las inundaciones y deslizamientos que ocurrieron en 95% de los municipios del estado de Rio Grande do Sul, en Brasil. Mm, Entonces, en los primeros meses tuvimos muchas noticias sobre este desastre, pero ahora no tiene más noticias, no tiene más reportajes, pero el desastre puede tener una continuidad. Es por eso que es tan importante tener investigaciones de las ciencias sociales en estos efectos de desastres, ¿sí? En la continuidad, ¿sí? Claro. Me recuerdo que en 2014 hicimos una investigación que está en la revista mexicana de sociología en que analizamos si en muchos de los terremotos y huracanes, ¿sí? Si tuvimos los procesos de reconstrucción y recuperación de las viviendas, de las comunidades, en muchos casos, después de 5 años, 6 años del temblor, de los huracanes, las personas aún están desplazadas, ¿sí? Abandonadas en los desastres y muchas veces sus voces no están siendo escuchadas por los científicos y también por los gobiernos, por los medios de prensa, etcétera. Sí, y sí, permitime decir algo más. Hace un rato dijiste que no es más noticia. Justamente uno de los principales problemas del enfoque del periodismo, de la comunicación hacia los desastres, es que lo terminan reduciendo a la noticia. Y justamente las características de la noticia eh, chocan con lo que realmente es un desastre. Ese enfoque del evento extraordinario que ocurre a partir de ahora y termina puntualmente en la fecha que quieran, que es muy de la noticia, es lo que se da de bruces con los desastres en sí. Y creo también que mm, ahí Vicente puede hablar más sobre sus artículos y reflexiones sobre capitalismo del desastre. Es una cosa que en Río Grande do Sul presenciamos mucho, fue las formas de monetización, ¿sí? En el desastre, con la presencia, por ejemplo, de los influenciadores digitales, no sé Ah, cómo sí. hablar en español, en el Influencers, hay que decir en desastre, inglés. sí, Sí. los influencers. Y entonces hubo un tipo de monetización de la tragedia, ¿sí? Mm. Con imágenes. Cada vez más creo que hay una forma, por ejemplo, de esas redes sociales tener un control de de la idea de desastres a través de sus algoritmos. Sí. mm, Ah, claro. Esto es una cosa que creo que es muy importante de hacer investigación y me recuerdo
algunos casos en que los propios personas afectadas en desastres crearon un tipo de jornal, sí, de Mm, periódico mm, para hablar sobre su propio proceso de reconstrucción y recuperación y tener su narrativa, sí, porque muchas veces su narrativa está controlada por esas grandes redes sociales. Entonces, creo que este es un tipo de investigación o de apoyo, sí, que las propias universidades podrían ayudar los movimientos de personas afectadas en desastres. Ya sí. hablaremos de eso, de que existe un contramovimiento, pero antes me gustaría hacerle una pregunta a Vicente, y es sobre que, bueno, en América aquí Latina contamos con un gran número de investigadores e investigadoras que realizan importantes trabajos sobre los riesgos y los desastres, o latinoamericanos que están afuera, como es tu caso, que muchas veces siguen trabajando, ¿no?, sobre problemáticas en América Latina. De tu experiencia, de lo que tú conoces, ¿qué caracteriza o qué caracterizaría la investigación en América Latina, en español o en portugués? ¿Y en qué se diferencia de los trabajos que se hacen en inglés, por ejemplo? Y también nos preguntábamos con Nacho y con Cris, es si aquí en la región, en América Latina, hay países o instituciones que están a la vanguardia o que proponen temas novedosos. Gracias, Manu. Voy a conectar también con algo que ha dicho Víctor, pero antes también mencionar que tenemos un grupo también muy pequeño, pero también de investigadores que son de origen norteamericano o europeos que por X razones se interesan en la región y también han conducido sus trabajos al menos en lo que me ha tocado ver desde la revista, desde la dirección de la revista Redder, esta revista de estudios latinoamericanos sobre reducción de riesgo de desastres, que estamos ya en el noveno año. Entonces ahora con un poco más de perspectiva puedo hablar del tipo de investigadores que solemos ver o el tipo de investigación que solemos revisar y editar en nuestra revista. Y yo creo que hay muchos vínculos con lo que dijo Víctor en el sentido de seguimos arrastrando naturalmente por la historia y por el peso que tiene el sistema como fue construido desde su comienzo en Latinoamérica y el Caribe, principalmente desde el punto de vista capitalista, que es el modelo que a mí me ha gustado investigar. Y el sistema más contemporáneo neoliberal y su relación con los desastres. Y es que el sistema, por ejemplo, de investigar y de los temas que se tienen que poner sobre relieve cuando se hacen este tipo de investigaciones, siguen el patrón, por ejemplo, de estas fases o el ciclo de desastre que yo intento que dejemos de hablar de círculo, me sigue saliendo. Prefiero que hablemos más sobre un tipo así como Helix o un tipo de proceso a largo plazo en donde hay fases. Y seguimos muy anclados en eso, seguimos también muy anclados en términos muy concretos, por ejemplo, la revista, el tema de los factores de impacto, de cómo se hace ciencia. Muchos investigadores necesitan que las revistas donde vamos a publicar trabajos científicos estén indexadas, que tengan estos factores de impacto, que pertenezcan a bases de datos internacionales, etcétera, para pertenecer de alguna forma y tener también una caja de resonancia del tipo de investigación, de las investigaciones que se hacen. Terminamos cayendo o teniendo estos, o siendo parte en realidad de estos sistemas. No hay, y hay poca alternativa. Y en ese sentido, conectando un poco con lo que decía Víctor, lamentablemente, a pesar de que ya tenemos cerca de 130, 120 artículos publicados, hay un muy poco porcentaje de trabajos o números de trabajos que planteen, a excepción del número especial que dirigió Víctor en su momento, que reflexionen sobre, de forma crítica, por un lado, los sistemas que ya se utilizan o las formas de ver los desastres, el riesgo, la gestión del riesgo, la comunicación del riesgo, etcétera, en la región, pero por otro nos den luces, nos den algún tipo de guía sobre qué alternativas existen en la región. Y estoy seguro que existen muchísimas. O sea, hay muchas culturas,
precolombinas, antes de la llegada de los europeos, cómo era nuestro sistema y que todavía son parte de nuestras sociedades, como en el caso de Rapa Nui, en la isla de Pascua, en Chile, o en el sur también, en la Patagonia, con los mapuches, que también son parte de Argentina, y etcétera. Sabemos muy poco, a pesar de que hay, en el área de la antropología, de la sociología, hay muchos trabajos hechos, poco llega a los estudios de riesgo de desastre, lamentablemente. Y bueno, volviendo a esa pregunta sobre, sobre qué nos identifica, yo creo que tiene que ver un poco con mi sesgo, que yo he estudiado mucho la informalidad urbana. Por ejemplo, cuando yo hablo de informalidad urbana aquí en Alemania o en Europa en general, es una cosa muy extraña. O sea, la entienden porque la han leído, pero no es algo que vean, que sean, aquí en Berlín uno no ve informalidad. Sí, sí hay, siempre hay informalidad, pero no de la naturaleza que estamos acostumbrados de ver en Latinoamérica. Y ese es un ejemplo, pero tienen que haber muchas otras cosas. Y ese es un sello que tiene, que nosotros hemos recogido en la revista, que generalmente se hace investigación, a pesar de que habla ya de este lente, que se utiliza sobre temáticas que nos interesan. La informalidad es un tema muy recurrente en la revista. eh, em, y bueno, son esas cosas. ¿Y quién es el público lector de la investigación en español? ¿Y cuál es el impacto que tienen los trabajos en nuestro idioma, en tu visión, en tu No, no, experiencia? no hemos hecho una especie de investigación o una recopilación de saber exactamente quiénes son nuestros perfiles. O sea, el perfil de los leyentes. Nosotros sabemos por las citas que existen que son otros investigadores, que el número de citas de la revista se incrementó en los últimos 4 años cuando ingresamos a Scopus. Vienen de todas partes, principalmente Latinoamérica, muy fuerte México, Colombia, Chile, últimamente Argentina y Perú. Brasil, en el caso del número especial que dirigió Víctor junto a Claudia González Mucio y Sonia, creo que era. Em, eh, Araceli Araceli, perdón, muchas de gracias. Guatemala. Sí, Araceli de Guatemala. Pero también estamos de a poquito entrando en citas de otros trabajos, sobre todo cuando hay algunos trabajos más generales o más teóricos o conceptuales, citas que vienen de investigadores de Europa, del norte, a veces también de Middle East, es Medio Oriente. Y Sí. em, principalmente, yo, por ejemplo, hay una cosa que tengo muchas ganas de saber, por ejemplo, afuera de ese grupo, ¿quién otros nos están leyendo? Me gustaría saber cuántos policymakers, estas personas que toman tomadores de Claro. decisiones Sí. o que trabajan en políticas públicas están leyendo, porque fue uno de nuestros objetivos desde el comienzo, es dar esta plataforma, tener esta plataforma con conocimiento en español, actualizado, contextualizado, precisamente para las políticas públicas, que es uno de los pilares fuertes de la gestión de riesgo de desastres, de los estudios de desastres. O sea, si no conectamos la ciencia con las políticas públicas, no pierde un poco el sentido de lo que estamos haciendo, investigar por investigar, digamos. Entonces, lamentablemente estamos un poco a ciegas en ese sentido. Hace falta un poco investigación de la revista. Y te hago una pregunta más antes de que Manu extienda, porque a ver, creo que quedó algo pendiente. Te preguntamos si en tu visión, en tu experiencia, le pregunto a los dos, si hay países que destaquen o instituciones que destaquen en investigación de estos temas o la difusión o la profundización de estos temas. ¿Algún ejemplo que merezca mencionarse? Bueno, si me dejas comenzar, yo partiría por la realidad que tengo más cerca, como Ujú. soy chileno, Claro, pero también un poco porque también tuve la oportunidad de viajar cuando estuve trabajando desde Estados Unidos a varios países en la región. Y primero tengo que decir que hay una cantidad y una calidad muy importante de investigadores en la región que están afiliados a diferentes departamentos que quizás no se llaman estudios sobre desastres, pero sí en geografía, en antropología, en sociología, muy fuerte en ciencias sociales, que, bueno, seguramente publican en otros tipos de revistas más especializadas en el área de sociología, antropología, pero hay muy buena calidad. En cuanto a las instituciones,
me ha sorprendido de cierta forma el auge que tuvo en Chile el terremoto del 2010, que Sí, causó una serie de preguntas institucionales, a nivel, por supuesto, individual también, pero en temas de políticas públicas. Y a partir de ahí no solamente incluyó también yo partí el 2008 con el con el volcán de Chaitén en el sur de Chile, con un interés muy fuerte en estos temas. Pero el 2010 fue una explosión también la institucionalidad. Se crearon muchos centros. Hay un centro muy importante que se llama CIGIDEN, que es el Centro de Gestión Integrada para la Reducción de Riesgo de Desastres, en donde trabajan varias universidades financiadas por el gobierno. También está la Universidad de Chile, CITRID y otras partes. La misma ONG que fundamos con Claudia González Mucio y otras personas, la misma revista Redder, que se origina en Chile, a pesar de que ahora recibe colaboraciones desde la edición de diferentes partes. eh, Me parece muy fuerte. México también tiene cosas muy interesantes desde la UNAM. De Brasil, sé muy poco, la verdad. Sí, bueno, creo que en México, por ejemplo, tenemos el CIESAS, que es un centro de investigaciones en antropología, ¿sí? Y Virginia García Acosta fue ujú, una de las personas que desde la década de 1990 organizó tres libros sobre el BOOCS, ¿sí? Sobre la historia de desastres en América Latina, conectando algunas personas de la red de estudios sociales de prevención de desastres a la red, ¿sí? Creo que en México también tenemos muchos investigadores en la geografía, en planeamiento urbano, que están haciendo estas pesquisas. Y en Colombia tenemos también algunas personas, pero creo que en los últimos años Chile hay un grande esfuerzo, sí, de nuevas personas involucradas en el tema y una organización de pesquisas. En Brasil creo que muchos de los desastres que ocurren, sí, por ejemplo, en 2008 tuvimos un desastre en la provincia de Santa Catarina. Sí, Cuando se analizan los números, sí, hasta 2 años después de la inundación, hay muchas disertaciones de tesinas sobre el desastre de las universidades en Santa Catarina. Sí, y lo mismo ocurrió en Río de Janeiro en 2011. Tuvimos un gran desastre y las universidades del estado de Río de Janeiro empiezan a estudiar los desastres. Sí, en 2015 el colapso de embalse en la provincia de Minas Gerais y muchas disertaciones. Entonces, en muchos casos hay una personas que se interesan en estudiar el tema a partir de los desastres que ocurren, pero muchas veces no tiene apoyo para continuar estudiando el tema. Sí, este creo que es un gran desafío. Ahora, por ejemplo, tenemos algunos cursos de posgrado con enfoque en el tema, sí. Por ejemplo, esta iniciativa entre CEMADEM, el Centro de Alerta Temprana, y la Universidad del Estado de São Paulo, tienen un curso de maestría y doctorado en desastres. Entonces, tiene muchas personas interesadas, pero al mismo tiempo, gran parte de los profesores del curso son de las ciencias físicas. Entonces, al mismo tiempo, sí, usted tiene que pensar en cómo crear espacio y oportunidad para las ciencias sociales. Y tiene un punto que también es interesante porque no sé cómo es en Chile, Argentina y otros países, pero en Brasil, mismo entre los cientistas sociales, ha sufrido una gran resistencia. Sí, por ejemplo, desastres no es un tema que los sociólogos, los mm, antropólogos tienen que estudiar, sí. Entonces, también enfrentamos este tipo de barreras, sí, en nuestra propia ciencia. mm, Entonces, este es un tipo de eh, movimiento interesante.
Y otro, creo que a veces tenemos que pensar en las formas de colonización en nuestro propio país, entre las regiones, sí. Entonces, es muy interesante, a veces, la Fundación de Apoyo a Investigación del Estado de São Paulo crea algunas oportunidades para hacer pesquisa en la Amazonia, ¿sí? Y utiliza el término expediciones, ¿sí? Que es, sí, un Colonizador. sí, claro. Sí, Entonces, una cosa que hicimos durante la pandemia, tuvimos un proyecto que analizó las capacidades de la protección civil en los municipios y en las diferentes regiones de Brasil y decidimos hacer un proceso de selección para tener investigadores de estas regiones, de las diferentes regiones de Brasil, para ser parte de equipo. Porque si estamos pensando, sí, en estrategias nacionales, tenemos que tener investigadores que conozcan las realidades regionales. Y este es un movimiento, creo que es importante, pensar en las propias formas de colonización en su propio país entre los científicos, no solo entre cientistas de las ciencias duras, físicas, matemáticas y los cientistas sociales, pero también en la propia ciencia social. Excelente. Y sí. justo eso yo Tiene, te quería tiene, preguntar. Tienes, Eh, perdón por sí, meter la cuchara ahí, tienes dale, también dale. a Predes. Predes es una ONG que trabaja desde Lima, pero trabaja para todo Perú. Yo creo que es una de las ONGs más antiguas de la región, si no la más antigua, creo que comenzó a trabajar en los años 80 con un foco en la reducción de riesgo de desastre. Primero la asistencia humanitaria, pero... Y ese es un trabajo muy bueno y muy interesante que están haciendo ellos bueno, aparte de algunos del equipo han publicado cosas en redes y esa es otra característica también que encuentro que hay en la región, que hay muchas ONGs o trabajo desde la sociedad civil. Cosa que aquí en Europa, por ejemplo, en Alemania, sí, la sociedad civil es muy importante, pero está sobre todo en temas de desastre orientada a la asistencia humanitaria, e ir a ayudar cuando ocurre un desastre, generalmente afuera o incluso dentro del territorio. Aquí las ONG en la región, cuando tienen que ver con temas de desastre, no solamente están preocupadas del tema de la respuesta, la asistencia humanitaria, sino que están muy vinculados a los procesos de desarrollo. Es decir, cómo se hace ciudad, cómo se vive la calidad del aire o cómo mejorar la calidad. Diferentes temáticas. Las Ujú. ONG van conectando lo que en la teoría nosotros a nivel conceptual sabemos muy bien que los riesgos, los desastres están muy fuerte vinculados a los procesos de desarrollo. Y eso es palpable aquí en la región, no tanto en Europa, pero aquí sí. Qué buen aporte, es cierto, es verdad. Y Víctor, yo tenía eso que me estabas, que me da como curiosidad al pensar si existe aquí en la región, en América Latina, un movimiento dentro de lo que es la comunidad científica que busca la descolonización de la investigación, que hace contraciencia de alguna manera, y si existe, qué consiste y dónde la podríamos encontrar. Sí. Am, el dossier que la revista Reder ah, tuve la oportunidad de ayudar a coordinar fue muy importante para identificar estos esfuerzos en algunos, por ejemplo, países. Entonces, en primer volumen tenemos artículos de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, en Puerto Rico. Y en este primer volumen, después que fue lanzado, unas personas en Brasil estaban organizando un gran evento sobre desnaturalización de los desastres e involucró a nuestro equipo de REDER para hacer un taller, ¿sí? Sobre el tema. Tuvimos la participación de 72 personas en este taller virtual durante la pandemia. Y después hubo una oportunidad también de hacer el lanzamiento virtual de este dossier con los propios autores y autoras
de estos artículos para hablar, ¿sí? Sobre sus investigaciones. Entonces, este fue un tipo de esfuerzo, ¿sí? Para involucrar más personas. Y después, en el volumen 2 de este dossier, tuvimos también la participación de otros países, como por ejemplo Venezuela, ¿sí? Y creo que fue una cosa importante. Ah, Creo que tenemos algunos esfuerzos, sí, de personas o de redes que tienen esta idea de descolonización, ¿sí? Por ejemplo, creo que ahora no me recuerdo exactamente del nombre, pero tenemos una red de mujeres y desastres, ¿sí? En Latinoamérica que se dedican a estudiar el tema de género y desastres con perspectivas, por ejemplo, feministas, latinoamericanas. Entonces, este es un nuevo movimiento. Tenemos también un esfuerzo de un manifiesto de los estudios sobre desastres, justamente para refletir sobre las relaciones entre los científicos de diferentes países haciendo pesquisas, sí, con comunidades y otros grupos. Pero creo que aún necesitamos identificar mejor estos diferentes grupos, cómo podríamos coordinar, por ejemplo, un evento mayor, ¿sí? Para tener más visibilidad acerca de esta importancia de la descolonización de la ciencia de los desastres. Y creo que esto es importante porque, am, por ejemplo, hoy en día, muchos de los financiamientos de pesquisa, por ejemplo, en Brasil, requieren una cooperación entre países. Eh, y muchas veces nuestros esfuerzos científicos entonces son dedicados a pensar nuestras parcerías con universidades del Reino Unido, sí, o otros países europeos, eh, pero no hay muchos incentivos para hacer pesquisas con universidades de otros países de Latinoamérica. Mm. Este es un punto. El otro es que, por ejemplo, en el caso de CEMADEM, que es un centro de investigación, pero también un centro operacional, recibimos muchas invitaciones para hacer pesquisas en cooperación internacional, pero en muchos casos no tenemos incentivos para hacer pesquisas con investigadores en otras regiones de Brasil. Entonces, en mis reflexiones tengo pensado qué tipo de esfuerzo estoy haciendo en mi tiempo, ¿sí? Para dedicar a la articulación con la universidad de mi país, de Latinoamérica y después de otras oportunidades, ¿sí? Entonces creo que esto es un desafío que tenemos. Muchas veces, gran parte de nuestra ciencia de nuestros esfuerzos está siendo conducido por las oportunidades de financiamiento Claro. y no por lo que precisa ser, lo que debería ser una prioridad, ¿sí? Sí, concuerdo. Sí, y una pregunta que nada, que está obviamente vinculado a esto, si es que si es que hay que seguir produciendo en español, te lo pregunto a vos, Vicente, y además de esta pregunta, ustedes en qué lengua producen o escriben y por qué. Perdón, me Pregunta muteé. difícil, ¿eh? Sí,
Bueno, más que nunca hay que publicar en español ahora mismo, cuando más el mundo está entrando aparentemente en una fase como de crisis democrática, crisis climática. En todos los frentes tenemos que avanzar hacia conocer, investigar más sobre nuestra región y nuestros problemas. Por supuesto, esto no tiene que ver, no es un mirarnos hacia adentro, porque compartimos mucho los problemas que tenemos con otras regiones del planeta, pero más que nunca necesitamos más investigación en español porque, como decía Víctor también, muchas de las políticas públicas que nos rigen o que rigen en nuestros países están fuertemente vinculadas con o el sistema capitalista de producción hiperindividualista, etcétera, que no quiere hacerse cargo de las problemáticas que hay. Por ejemplo, el cambio climático y el tema de los incendios, que estuve viendo el otro día que hicieron un podcast también con Claudia, vía Claudia González Mucio en esto de los incendios. Necesitamos más investigación, principalmente creo que del corte de las ciencias sociales. Hay que seguir avanzando y conociendo muy bien las dinámicas de las amenazas, los incendios, la geofísica, por supuesto, pero creo que necesitamos saber un poquito más sobre las cosas que son características y únicas de la región, quizás vinculadas a las visiones, a las cosmovisiones de los pueblos indígenas. Y eso quizás pueda abrir la puerta también a publicar en otros idiomas que son únicos de esta región. No lo sé. Podría ser. En mi caso, no publico en alemán porque es o a mí personalmente se me ha hecho extremadamente difícil hablar y escribir en alemán. Lo hago principalmente en inglés porque es la forma que está establecida a nivel global, la ciencia, igual que los negocios. El inglés se ha convertido en la lengua dominante y vehicular para transmitir estas ideas bueno, es así. Cada vez que tengo la oportunidad y cada vez que puedo y quiero más publicar en español, lo seguiré haciendo. Muchas veces hemos publicado con Claudia cosas en inglés y luego sacamos una versión en español. La revista Redder también ha servido y extiendo aquí a través de la plataforma de la ventana que nos dan ustedes, invitar a todos los colegas que por X razón también sus investigaciones terminan siendo publicadas en inglés, que tienen una puerta abierta en Redder para transmitir ese conocimiento también en español, para que lo lean otros investigadores, pero también otros actores de las políticas públicas en nuestra región. Sí, en 2017 organizamos un ebook que tiene capítulos en inglés, pero también en español, en portugués, sí. Entonces, no es una traducción de cada capítulo, son capítulos en portugués, otros. Entonces, hubo una libertad para los autores, sí. Y creo que este ebook gratuito y otros esfuerzos son importantes, sí, no solo para los científicos, pero también para otras personas que tienen interés en el tema de desastres y trabajan en protección civil, gestión de riesgo. Y creo que las personas tienen más acceso cuando es en un ebook. A veces es muy difícil, las personas no saben cómo procurar, ¿sí? Cómo hacer una búsqueda de los artículos que muchas veces son difundidos en la prensa. Es interesante eso. Entonces, tiene que trabajar mucho con, por ejemplo, estas otras formas de hacer divulgación científica, ¿sí? Como el podcast o webinars, etcétera. Y creo que una cosa que es importante discutir es que muchas veces en el programa de posgrado hay reglas, ¿sí? En que los estudiantes tiene que publicar en revistas internacionales con factor de impacto. Entonces tiene que escribir en inglés, sí, en muchos casos. Y también a veces hay un tipo de incentivo para que usted puede entonces eh, reunir los artículos de inglés que publicó en la propia disertación o tesina, y también la tesina o disertación está en inglés. Entonces, creo que a veces es importante que los propios
estudiantes, los profesores hagan un esfuerzo, sí, para tener las tesinas y disertaciones en la propia lengua también, sí. Entonces es un tipo de movimiento, sí, que tenemos que tener una visión importante. Y creo que también hay una tendencia, ¿sí? Por publicar en inglés. Y las personas creen que muchas veces esto va a abrir otras puertas laborales, ¿sí? Pero cuando usted va a publicar en inglés, los revisores van a sugerir que usted tiene que leer los libros y artículos de los autores en inglés, ¿sí? Entonces no va más a leer los artículos de libros de los latinoamericanos. Entonces es un tipo de movimiento que también, digamos, deberíamos tener los revisores en las revistas internacionales que son de la propia región de estudio, ¿sí? Porque este tipo de colonización de lo que los revisores pueden hacer en los Claro, autores. No sé si quedó claro, ¿sí? claro. Eh, Sí. sí, pero creo que el ebook es una forma, sí, de hacer una gran divulgación. Entonces, yo me recuerdo que en 2009, la profesora Norma Valencio editó un libro sobre sociología de los desastres en Brasil, volumen 1, y una gran divulgación en el Fórum de Defensa Civil, ¿sí? Entonces, no solo los agentes de defensa civil, pero los cientistas de las ciencias duras físicas empezaron a leer acerca de sociología de los desastres. Y ahora todo el mundo cree que es importante la sociología de los desastres. Y muchas veces están creando los proyectos interdisciplinares, ¿sí? O multidisciplinares con cuestiones sociales. Los propios ingenieros están creando estos proyectos y crean las preguntas y después tienen que hacer un proceso de selección para tener una persona de las ciencias sociales para mostrar que es interdisciplinario. Pero en muchos casos, no, en las ciencias sociales no estamos aún debatiendo sobre cómo vamos nos involucrar en los proyectos interdisciplinarios que son coordinados por cientistas físicos. Y en muchos casos hay dinámicas de colonización también entre Por las jerarquías supuesto. de Y poder. poder entre Sí, ciencias. Sí, sí. Sí, 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 sí. sí. Y La ahí, verdad que lo que dicen es, me parece fundamental, o sea, rever el rol que tenemos cuando revisamos, el rol también de quienes ya tienen un estatus en la carrera de investigación y que proponemos, creo que vale la pena. Cuando eres joven, claro, tienes que insertarte, ¿no? En una comunidad y lamentablemente, o sea, es así el sistema que te revisan si las revistas son indexadas y tienen que estar inscritas en tal lengua. Y quienes, bueno, están más avanzados en sus carreras, quizás tienen más posibilidades de apuntar a otras revistas y ahí está el esfuerzo que se debería hacer. Y otra cosa también es el sistema, yo no sé si conocen, bueno, Nacho, el CONICET, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en Argentina, ha hecho, bueno, obviamente se evalúan las revistas indexadas internacional y después ha creado por disciplinas lo que se llaman revistas núcleo, que son revistas en español, la mayoría, hay en portugués también, de Brasil, sobre todo que vienen de Brasil, y son revistas más pequeñas, que son de las universidades de aquí o de otros países latinoamericanos y valen exactamente lo mismo. Le han puesto un puntaje a esas revistas que valen lo mismo que una revista indexada, internacional, etcétera. Entonces, bueno, eso también es una estrategia que está buena desde el Consejo de promover este tipo de investigaciones. Y, por ejemplo, en mi caso, desde que estoy aquí en Argentina, trato de cada año publicar una revista en inglés indexada y una dentro de lo que es las revistas núcleos en español. O sea, trato de al menos dos publicaciones al año, una
Nada, como Esa estrategias idea, reflexivas, ¿no? Como a sí, ver qué hacemos. esa idea está buenísima. No, no la había escuchado de CONICET. Después te Sí, mando el enlace de las revistas sí. Núcleo. Sí, bueno, yo quería decir algo también respecto a lo que dijo Víctor. El publicar en inglés también tiene esta problemática de que en nuestra región hay un porcentaje muy pequeño de personas que hablan el inglés o que pueden leer el inglés de forma sin traductor, digamos. Y ese porcentaje, la mayoría de ellos están en los niveles, en las clases altas, élites, grupos gobernantes de nuestros países. Y eso obviamente que limita mucho las posibilidades del acceso a este tipo de información a otra gente. Y por eso este mismo podcast, que es en español, tiene un valor enorme, muy importante. Así que sí, ese es el camino. Bueno, gracias, es la idea. La idea Es, es es la aportar misma un idea, poco es la porque misma idea con la que Mm, nació Redes. Nosotros hace 9 años nos dimos no, cuenta de me quedé esto. congelada, ¿no? Eh, Yo te escucho perfectamente. yo Ah, también. bien, bien. Bueno, Bien. y queríamos terminar con Nacho, nos habíamos hecho esta pregunta para ustedes, que si quisieran dejar un mensaje para las y los jóvenes investigadores, investigadoras e interesadas, interesados en profundizar en estos temas. ¿Vas tú, Víctor? No, yo puedo decir algo. Eh, voy a volver a subrayar algo que dije. Voy a subrayar algo que dije, que es necesitamos más investigaciones, conocer más. No tiene que ser investigaciones científicas, también pueden ser artículos de periódicos, o conocimiento en general, o a través de un libro también, eh, sobre otras perspectivas de nuestras sociedades vinculadas, por supuesto, al tema del riesgo, al tema de los desastres. em, ¿Qué, qué- cómo la cosmovisión, en el caso de Chile y de Argentina, cómo la cosmovisión mapuche, por ejemplo, desde su cosmovisión interpreta los desastres? ¿Qué son exactamente? Quizás si supiéramos un poquito más en términos más concretos, quizás podríamos encontrar alternativas únicas, diferentes a algunas de las problemáticas que tenemos. Estoy seguro que hay mucho en nuestra región que todavía tenemos que descubrir y invitaría a los investigadores o investigadoras de la región, a los jóvenes, empezar a mirar un poquito hacia nuestros pueblos más desde el área de los riesgos de desastre. Yo sé que ya hay bastante investigación, pero a vincular más un poquito a estas temáticas. Esa sería mi invitación. Sí, creo que mi invitación es que más importante que publicar, sí, es preguntar por qué usted quiere estudiar los desastres, sí. Creo que su definición de que usted va a ser un cientista no es definido por la cantidad de publicaciones, pero sí por el tipo de estudio que usted va a hacer, la diferencia que este estudio puede tener, sí, para las personas que viven los desastres. Bien, sí, claro, por supuesto. Eh, bueno, nada, muchísimas gracias. Vamos cerrando. ¿No, Manu? No te escucho. Ahora Sí, sí. vamos cerrando y agradecerles por la participación. Esto fue Podcast Desastres Desconstruidos. Así es, nos encontramos en la próxima edición. Hasta luego. Hasta luego, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Obrigado. Gracias.